Yo creo que todos conocemos que somos una iglesia, pero a veces pensamos como iglesia lugar físico, a veces pensamos como iglesia la reunión que tenemos como hermanos, y en verdad todo eso es cierto, somos iglesia cuando estamos reunidos, pero nosotros como iglesia también tenemos una identidad. Y la identidad que tenemos como iglesia no es el cartel que está allá afuera que dice Iglesia Unida Metodista Pentecostal Norte Alto. Ni siquiera es una identidad que nos pueda decir que somos pentecostales. La identidad que nosotros tenemos está en Dios. Entonces nosotros somos también parte de esa iglesia que está más allá congregándose, que tal vez es de otra denominación, de esa iglesia que está en otros países tal vez siendo perseguida. Nosotros seguimos siendo iglesia a pesar de que seamos pocos. Porque, ¿qué es la iglesia? La denominación particular de iglesia, a lo que se refería como iglesia, era a una congregación o un grupo de personas llamadas afuera, llamadas aparte, para congregarse con un fin común. Eso podría entrar dentro de la denominación de una junta de vecinos, los mismos que están deliberando para la nueva constitución. Eso podría llamarse como una iglesia, una congregación, una asamblea. Pero nosotros nos diferencia algo, que fue lo que les dije al principio, que nosotros tenemos una identidad. No es un partido político. Nuestra identidad es quién nos formó, quién nos unió, quién nos recogió, quién nos sacó de donde estábamos para llamarnos a un lugar, para hacernos una congregación, para hacernos y darnos una identidad. Y ese es Dios. Dios es el que a usted le permitió nacer de nuevo. Dios es el que le entregó la fe. Dios es el que está haciendo la obra en su vida día tras día, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tentaciones. Es ese Dios el que permite que usted sea iglesia. Que usted pueda ser una iglesia que se congrega, una iglesia que nos juntamos aquí entre todos nosotros, que aunque suene difícil y aunque suene doloroso escucharlo, cuando estábamos detrás de las pantallas no estábamos siendo iglesia, porque sí, nos conocíamos, pertenecíamos tal vez bajo una misma denominación, nos conocimos como hermanos, pero no estábamos reunidos aparte, no nos reuníamos uno con otro, que es la denominación básica de iglesia, reunirse, un grupo de personas se reúnan aparte para hacer algo en común. ¿Y qué es lo que venimos a hacer algo en común nosotros? Adorar a Dios. Nosotros adoramos a Dios con las alabanzas, con los himnos que cantamos. Nosotros también estamos adorando a Dios escuchando la palabra del Señor. Entonces eso es lo que nos reúne y eso es lo que nos diferencia del mundo. Porque tal vez allá afuera se reúnen para cantar, para bailar, para celebrar una fiesta, pero aquí nos reunimos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y nosotros como iglesia también tenemos algo muy especial, que es que no estamos desamparados, no estamos a la deriva, no estamos como que una nave que va dejándose llevar por el viento. Nosotros tenemos un fin, nosotros tenemos ¿cómo decirlo? Una visión, una misión dentro de esta tierra. Porque para Dios sería, digamos, yo siempre creo, ¿no? Para Dios sería mucho más sencillo, mucho más fácil que nosotros lo recibimos por fe y partimos al tiro con el Señor. Le evitaríamos muchísimos problemas. Nos evitaríamos muchísimos problemas nosotros mismos también. Pero el Señor no quiso eso. El Señor quiso que la gran mayoría de los que creen en su nombre podamos estar en esta tierra viviendo tal vez 20, 30, 40, 50, 80 años después de haberle conocido. Y eso es con un motivo, eso es con un propósito. Y eso es lo que estamos viendo aquí en los versículos que hemos leído. Que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte.
¿quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿Quién es el receptor de esta carta? Su hijo en la fe, Timoteo. ¿Qué pasaba con Timoteo? Timoteo estaba haciendo las labores de pastor en una iglesia en Éfeso. Pero en esta iglesia en Éfeso, como lo hemos estudiado en las escuelas dominicales, estaban tratando de ser contaminadas por distintas doctrinas, por distintos pensamientos. Tenía problemas, era una iglesia. Porque el que diga que una iglesia no tiene problemas, yo creo que nunca ha conocido una iglesia. Y esta iglesia de Éfeso tenía varios problemas, que son los que más o menos se detallan en los primeros 3 capítulos, que hablan un poco de que personas quieren traer una doctrina falsa o ensuciar las doctrinas del Evangelio, que hay mujeres que son pudientes, que tienen dinero y se están pavoneando, por decirlo de alguna forma, en cómo se visten, en cómo se portan delante de las otras mujeres más humildes. Y también que había ciertas rebeldías por lo mismo de parte de las mujeres hacia los hombres, que había quienes decían que no se podía comer carne, que no se podían hacer ciertas cosas. Porque el Evangelio es de libertad, pero libertad en Cristo. Pero hasta el día de hoy, 2000 años después, todavía hay gente que dice que tenemos que hacer ciertas cosas para alcanzar el cielo, o hacer ciertas otras cosas para alcanzar misericordia. Y la verdad del Evangelio es que es primero la gracia y después la obediencia. No la obediencia primero y después la gracia de la salvación. Entonces, esto era un poco lo que estaba sucediendo con Timoteo, que a todo esto también era un pastor joven. Y Pablo le está diciendo, esto te estoy escribiendo, todo lo que dijo antes y todo lo que vendrá a decir después. Que tengo la esperanza de ir a verte, pero como no lo sé, por si es que me tardo, te queda escrito. Y le dice, para que sepas conducirte. El apóstol Pablo le está diciendo al pastor para que sepas conducirte, para que sepas cómo andar en la casa de Dios. Y aquí esto de casa es maravilloso, porque esto de casa está diciendo una familia. De esta palabra casa proviene la palabra familia. Entonces, ya mismo lo está tratando como una familia, como que todos los que estamos congregados somos una familia. ¿Y quién es el Padre? Dios el Padre. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué venimos a hacer de Jesucristo? Venimos a ser los hermanos. Venimos a ser el cuerpo de Cristo en esta tierra. Por lo tanto, nosotros somos casa de Dios. Ya esto ya debiera empezar a ponernos los pelitos un poco de punta, porque estamos delante de un Dios santo. No estamos delante de un Dios cualquiera, de un Dios de palo. No estamos delante de una estatua como tenían aquellos que vivían en Éfeso. Estamos delante del Dios vivo, del Dios santo, del Dios real, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Del Dios que ha hecho milagros y maravillas a no más contar. Entonces, nosotros somos casa de Dios. Y algo que es bonito, no sé si usted se acuerda, cuando cierto varón llamado Jacob va huyendo de su hermano y se queda dormido, y el Señor se le revela en un sueño y le muestra una escalera que sube y baja al cielo. ¿Cómo es que dice ese varón después cuando se despierta? ¿Alguien se acuerda? Ciertamente este lugar es casa de Dios y puerta al cielo. Mis hermanos, nosotros somos una pequeña parte del cielo en esta tierra. Por eso estamos acá. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros como casa de Dios somos los mensajeros, esos mensajeros que subían y bajaban. Nosotros somos esos mensajeros que estamos aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es el que nos llena, el que nos fortalece, el que nos alienta para hacer la misión que tenemos en este lugar. Y esa misión, dice más adelante, es ser columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, columna y sostén de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de la palabra de Dios.
Nosotros somos la congregación llamada aparte por Dios, escogida por Dios, como dice este mismo el libro de Éfeso, escogidas antes de la creación del mundo para dar testimonio de Dios, para hacer defensa de Dios. En la columna, usted sabe que esos, por ejemplo, esas dos columnas que están ahí sostienen en la parte superior del techo de la iglesia. Si esas columnas no están, o se debilitan, se pudren o cualquier cosa, todo el segundo piso de la iglesia se cae. Entonces eso están sosteniendo todas las partes superiores de nuestra iglesia. Y los baluartes, en aquellos tiempos, en la época de que había murallas, había lugares donde las ciudades estaban amuralladas, los baluartes eran como protuberancias, como construcciones que estaban fuera de las murallas, para donde se podían ganar los soldados para pelear contra quienes quisieran destruir las murallas. Esos eran los baluartes. Esas baluartes, esas esquinas, eran para que soldados bien preparados, bien puestos, estuvieran a la defensa de las murallas de su ciudad. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la defensa, tenemos que sostener el peso y también estar a la defensa de aquellos que quieren atacar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Escritura. En Juan cuando ora, el Señor Jesús cuando ora a su Padre en Juan 17, le pide al Padre que nos santifique en la verdad. Y ahí mismo, en ese mismo versículo dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verídica, es verdadera, es real. No es tangible, no es invisible, no es que se vaya transformando, no. La palabra de Dios es, y como el mismo Señor lo dijo, es eterna. Nada de la palabra de Dios termina, porque la palabra de Dios es dicha por Dios mismo, y Dios mismo es eterno. Y a nosotros nos dejó como mensajeros de esto, a nosotros nos dejó como defensores de esto. Por lo tanto debemos conocerla, por lo tanto debemos arraigarnos en la palabra de Dios. Como aquí también Pablo le dice a Timoteo que ya deje de discutir cosas vanas, que no se deje llevar por filosofías, por palabras de hombres, sino que solamente tenga la palabra de Dios como su baluarte, como su sostén, como su referencia. Las iglesias han pecado y seguirán pecando cuando dejen la palabra de Dios de lado. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como los hijos de Dios, pertenecientes a la casa de Dios, tenemos que defender la palabra de Dios. Amén. Porque yo creo que para Dios, como decían delante, sería muy fácil enviar a sus ángeles que defiendan la palabra de Dios si sus ángeles lo conocen. Si sus ángeles lo ven en esplendor, lo ven en gloria. Pero Dios no dejó a sus ángeles ministrando la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo, Hechos, cuando se convierte Cornelio, ciertamente se le aparece un ángel. Pero el ángel no le predica el evangelio. ¿Quién le predica el evangelio? Pedro. El ángel le dijo a Cornelio que fuera a buscar a Pedro para que Pedro le predicara el evangelio. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué ir a buscar a otra persona si tienes un ángel ahí mismo? Porque los seres humanos que somos pecadores y que vivimos en pecado y que vivimos entre medio de la inmundicia, sabemos el valor de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos mejor ejemplo que los ángeles que lamentablemente no tienen perdón de Dios cuando han transgredido. Entonces nosotros debemos ser esta columna, este baluarte de la verdad, esta baluarte de la palabra de Dios. Hay tantas leyes, hay tantas cosas que se quieren hacer en contra de la palabra de Dios, pero nosotros debemos salir a defenderla. Cuando en algún momento vengan predicadores que prediquen otra cosa que sea distinta, nosotros tenemos que decirle basta, pare, hasta ahí nomás. Porque esto no es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa valentía. Nosotros tenemos que tener ese denuedo de poder defender y poder salir a predicar. Mis hermanos, lo he dicho en otras ocasiones, no leo en ningún lugar de la Escritura que la iglesia deba quedarse cerrada en sí misma. En cualquier lugar que habla de la iglesia es para predicar el evangelio. ¿Y a quién se le predica el evangelio? ¿A los que ya están convertidos? Se le predica a aquellos que están perdiéndose afuera.
El Señor nos dé valentía. Nos cuesta ponernos delante de nuestro vecino, delante de nuestro compañero de trabajo y decirle, Cristo pagó por tus pecados. A todos nos cuesta. El que diga que no le cuesta, yo creo que está mintiendo. Porque nos cuesta. Porque nosotros también estamos viendo nuestros errores, también estamos viendo nuestros pecados nosotros mismos y vamos a decirle, ¿cómo le voy a decir a él? Si él me va a responder, el canutito, el cristianito. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros y eso significa también ser iglesia del Dios viviente. La integridad de nuestras vidas tiene que ser completa de noche y de día, cuando estamos acompañados y cuando estamos solos. Entonces es imperativo, es muy necesario que nosotros como iglesia empecemos a ponernos, como lo dice otra escritura de Pablo, que nos pongamos la armadura, que empecemos a ser soldados de Cristo, que empecemos a defender la palabra del Señor que nos ha sido mandada. Porque para mí esta es una de las tres definiciones más claras de lo que es iglesia en la palabra del Señor. Y en las tres definiciones, que una está aquí, una está en Hebreos capítulo 10 y una está en Primera de Pedro capítulo 2, las tres hablan de predicar el Evangelio. Las tres partes donde la Biblia habla de qué es la iglesia, habla de ser testigos de Cristo. Nosotros tenemos una identidad, como decían delante. La identidad no es el cartel que tenemos ahí afuera colgado, la identidad es Cristo. Nosotros tenemos una misión y no es solamente congregarnos en estas paredes que están aquí, es defender, es ser columna y defensa de la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Está en el versículo 16. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó? A través de la persona de Jesús, que siendo Dios mismo, creador de todo lo que existe, creador de todo lo que hay y sustentador de todo lo que hay, se hizo carne, se humilló, se bajó, se rebajó y se hizo hombre. Se hizo menor que los ángeles para que Él pudiera hacer una misión, cumplir una labor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Quiénes fueron los que anunciaron a los pastores que el Salvador estaba naciendo? Fueron los ángeles. Fueron los ángeles los que le dijeron, ha nacido alguien en Belén, en la ciudad de David, que Él traerá paz, Él traerá consuelo, Él trae las buenas nuevas de salvación. Predicado a la gente, predicado a los gentiles. Jesús predicó de sí mismo, porque Él predicó del Evangelio. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Sus discípulos no le creyeron, pero en cambio una ramera sí le creyó. Una ramera sí le creyó y le lavó sus pies con un perfume carísimo. Un centurión romano, ateo, gentil, le creyó a Cristo y recibido arriba en gloria. Pero para haber sido recibido arriba en gloria tenía que morir y descender a lo más profundo. Descender a lo más profundo, como dice el libro de Efesios. ¿Para qué? Para salir en victoria y para que Él mismo, el mismo Cristo, fuera y se pudiera sentar a la diestra de Dios Padre. Pero no nos dejó solos. No nos dejó solos. Nos dejó su Espíritu Santo. Tal vez nosotros... Me da tristeza. Yo sinceramente tengo tristeza por todos los que faltan. Porque lamentablemente, como decían delante, ellos no están siendo iglesia. Algunos tendrán justificación porque están trabajando, porque están enfermos y con este tema de la pandemia de repente no sea recomendable. Pero a algunos se les hizo costumbre también. Y el Señor nos dé fuerza a nosotros que estamos siendo iglesia en este lugar, nos dé fuerza para poder seguir cumpliendo nuestra labor.
que no es simplemente, y lo vuelvo a repetir, no es simplemente congregarse en un lugar, sino es defender, es sostener la verdad de la palabra del Señor. Aleluya, bendito. Y que podamos predicar el Evangelio. Que prediquemos el Evangelio sin mancha. Que prediquemos el Evangelio sin diluirlo, sin ponerle agua, sin ponerle nada, sin sacarle nada. Porque si usted lee, el Evangelio es una mala noticia que es transformada por una buena noticia. El Evangelio es decirle al pecador, tú eres pecador y necesitas que Dios te entregue la salvación a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Porque si no, si le estamos contando la parte buena, nunca van a ver que la parte buena tiene más valor cuando vemos lo malo. Si nosotros conocemos la mala noticia, vamos a valorar la buena noticia. Yo creo que cada uno de ustedes, cuando ha pasado hambre, realmente ha pasado hambre, sabe valorar el pancito que le llega a su mesa. Cuando estamos enfermos, nosotros valoramos cuando estamos bien porque estuvimos enfermos y el Señor de ahí nos rescató. Entonces, nosotros que podamos predicar el Evangelio con total libertad, que podamos predicar el Evangelio con la autoridad que Dios nos entregó a través de su Hijo Jesucristo. Que lo podamos defender. Los tiempos no son buenos y cada día serán peores. Pero que el Señor nos dé de su Espíritu Santo, de su denuedo, para que podamos seguir siendo iglesia. Que nosotros como hijos de Dios estemos en la casa de Dios, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. El Señor es hermoso, mi hermano. El Señor es hermoso. Y yo estoy firmemente convencido de que el Señor está preparando su iglesia. Porque también hay una porción de la Escritura que tal vez no muchos la conocen, pero que dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Comience por su casa. Y si a duras penas se salvan los de su casa, ¿qué serán los de afuera, no? ¿Alguna vez se le ha fallecido algún ser querido? Que usted sepa que nunca aceptó al Señor. A mí sí. Y puedo decir que cada vez que lo recuerdo se me erizan los pelos. Porque yo que conozco la Escritura sé lo que esa persona, esa alma está sufriendo en el infierno. Y eso me hace doblemente responsable porque si yo tenía la oportunidad de predicarle a esa persona y no lo hice, parte del valor de esa alma se me carga a mí. Porque yo tenía la oportunidad y no lo hice. Eso es defender el Evangelio. No es simplemente defenderlo de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, sino darle pie, darle fuerza, darle autoridad a aquellos que no conocen el Evangelio. El Señor tenga y siga ampliando su misericordia con nosotros para que nosotros podamos cumplir su misión.